Adelante. Listo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos los que están por unirse al cursito. Sean bienvenidos. Antes de partir con la clase de Ricardo, voy a hacer una fe de rata respecto a la clase anterior, la que guié yo. Los que estuvieron presentes se acordarán que hablamos, que una de las secciones cuánta agua teníamos en nuestras cuencas. Y un asistente, que también es colega mío, Gustavo, me hizo ver que había un cambio, que yo ya estaba desactualizada, y hay un cambio en la legislación actual, y que para nuestra buena suerte, una excelente amiga mía y también colega es encargada, o bueno, trabaja en el área. Así que tuvo la buena voluntad de enviarnos un videíto explicando cuál es la nueva realidad respecto al monitoreo y la extracción de aguas. Les voy a compartir pantalla para poder escuchar lo que ella nos informa. Díganme por favor si se escucha bien ya, con las manitos. Hola a todos, mi nombre es Consuelo Lefever, trabajo en la Dirección General de Aguas y les voy a hacer una pequeña actualización sobre el monitoreo de extracciones efectivas, tanto de aguas subterráneas como superficiales. Primero les cuento que en el año 2016 se dictó una resolución, la 2129, que ordenaba control de extracciones en aguas subterráneas a todos los usuarios que tuvieran en alguna otra resolución orden de control de extracciones. Entonces se establecía qué es lo que tenían que instalar para medir e informar las extracciones a la Dirección General de Aguas. Además, en ese tiempo existía un software muy básico donde la gente se registraba y obtenía un código ID que identificaba su obra, y además ahí podían ir subiendo sus extracciones en formato Excel o manual. Posterior a eso, en el año 2018, en enero, a través de la ley 21.064, se realizaron algunas modificaciones en el Código de Aguas en materias de fiscalización principalmente, pero también se tocaron los artículos 67 y 68 de aguas subterráneas, además de otros artículos de aguas superficiales. Entonces quedó establecido en el caso de, en el artículo 67, para zonas de prohibición y áreas de restricción, quedó obligatorio para esos usuarios el tener que tener un sistema de monitoreo y además informar a la DGA las extracciones que se obtuvieran. En el caso del artículo 68, dice que la DGA podrá exigir la instalación y mantención de estos sistemas de medición de caudales. No queda obligatorio. Y en ambos casos es a través de una resolución fundada que la DGA va a establecer las condiciones técnicas y los plazos para esto. Es por eso que en el año 2019 se dicta la resolución 1238, donde se establecen las condiciones técnicas y los plazos para el monitoreo de extracciones efectivas en aguas subterráneas. Esta resolución lo que hace es establecer tres tipos diferentes de sistemas de medición y de transmisión, yendo desde el más grande, que es el general, para los usuarios más grandes, que es con transmisión online cada una hora, hasta los caudales más chiquititos, que se llama caudales muy pequeños, que es mucho menos exigente y se les exige solo tener un flujómetro. Esta resolución dice además que a través de resoluciones regionales se van a fijar los caudales para cada nivel de exigencia. Entonces, cada región debe dictar según como ellos lo estimen. Puede ser a nivel regional, por provincia, por CHAC, hay de todas las formas. A través de esto se ha ido ordenando a los usuarios el monitoreo de extracciones y se establecen los caudales. Es cuando se dicta la resolución regional que comienzan a correr los plazos establecidos en la resolución 1238.
A la fecha se han dictado ya varias resoluciones de aguas subterráneas, desde Arica hasta la región del Biobío, y durante el 2021 lo que está comprometido es terminar con todas las zonas de prohibición y áreas de restricción. Es decir, a fines de este año ya vamos a tener todos esos territorios abarcados con resoluciones que ordenan monitoreo de extracciones. En el caso de aguas superficiales, es un poco más exigente en el sentido de que existe un reglamento con toma de razón de Contraloría, donde también se establecen las condiciones técnicas y los plazos, pero además se estableció que existe un plazo de 2 años para tener todo el territorio nacional ordenado con monitoreo de extracciones de aguas superficiales. Es decir, ese plazo se cumple el 15 de octubre del próximo año. Y ahí ya va a estar todo ordenado. Los plazos en ese caso sí son un poco más amplios por la dificultad en el caso de esas obras. Em, Además, les comento que en la página web de la DGA hay un botón especial de monitoreo de extracciones efectivas, donde pueden encontrar todas las resoluciones que se han dictado, pero además lo interesante es que existe un software de acceso público, que es para ver las extracciones, porque nosotros debemos llevar el inventario de monitoreo de extracciones efectivas. Entonces, a través de este software, cualquier usuario puede entrar y ver y revisar cualquier obra que ya esté registrada. Porque los usuarios, a los que se les ordena monitoreo tienen que registrar su obra en un software que se creó para estos fines. Ellos entran con su clave única y una vez registradas sus obras, el software entrega un código de obra y además un código QR. Y este código es el identificador para todos los fines. En este software, aparte de registrar la obra, que tienen que registrar la ubicación, tienen que registrar los titulares asociados a esta obra y los derechos, además de las extracciones. Algunos informan online, otros informan por archivo Excel, otros a mano, pero todas las extracciones van quedando registradas en el software. Actualmente tenemos alrededor de 4.300, 4.500 obras registradas en aguas subterráneas. Y esto va a ir aumentando cada vez, a medida que se vayan dictando más resoluciones y que se vayan cumpliendo los plazos. Los invito a revisar la información que hay en la página y quedo disponible para cualquier consulta o duda que tengan. Saludos a todos. Creo que se escucha, ¿cierto? Ahora me vuelven a escuchar a mí y no la consulta. Perfecto. Entonces, bueno, me alegra mucho poder compartir, haber podido compartir con ustedes esta pequeña fe de ratas. Como podrán darse cuenta, todo el tema de la gestión hídrica está evolucionando súper rápido. Como contaba Consu, es algo que ahora está obligatoriedad en el monitoreo de la extracción. Está más o menos hace 3 o 4 años, pero estamos avanzando y están avanzando rápido, así que eso, los invito a quienes llegaron un poquito tarde a quizás ver la grabación de esta clase, para poder volver a ver el video. Y bueno, con eso doy la palabra a Ricardo para que iniciemos hoy día el módulo 3 de nuestro curso. Voy acá, súper. Súper, Damaris, muchas gracias. Ya pues, entonces partimos ahora con el módulo 3. Si pudiera compartir pantalla, creo que estoy habilitado. Voy a probar. Se ve, no. Sí. Sí, se ve muy bien. Y ahí estoy agrandando. No sé si se ve la pantalla completa o se ve solo el... No, tienes que cambiar la posición de las pantallas, Ricardo. Ya, un segundito que justo se pegó el computador. Ahí sí. Ahora Ahí sí. Ya.
Genial. Ya, muchas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Un gusto, feliz de estar acá en ya el tercer módulo de lo que es este curso de agua, ecosistema, sociedad y conflictos hídricos en Chile. Estamos entrando a la segunda patita ya del curso, queda este módulo y el último con el cual ya cierra este pequeño proyecto que quisimos levantar. Quiero, bueno, agradecerle primero a todos y todas quienes están participando del curso, agradecer también a FIMA por la oportunidad, por el espacio de poder presentar este curso, a Carolina que también nos ha estado apoyando todos estos días y que va a estar también la otra semana para que toda la actividad y los detalles técnicos también vayan funcionando. Así que nada, vamos con el módulo 3. Primero, presentar nuevamente a quienes estamos impartiendo este curso, Dalma Reyes y Francisco García, quienes fueron quienes expusieron en el primer módulo. Damara Araya, que también estuvo la semana pasada en el módulo 2 exponiendo. Ariana Bertín, que va a estar la próxima semana cerrando nuestro curso. Y bueno, me presento yo también. Mi nombre es Ricardo Fres, yo soy abogado, pertenezco y trabajo en la ONG de Defensa Ambiental. Somos una ONG del sur, trabajamos fundamentalmente en Biobío y Ñuble, y bueno, nos dedicamos fundamentalmente al trabajo con comunidades que se encuentran afectadas por conflictos socioambientales. Entonces, gracias a ese trabajo yo he tenido la oportunidad de poder vincularme y estar más o menos cerca de organizaciones y comunidades que se ven enfrentadas a conflictos ambientales, hídricos, etcétera, y un poquito de ahí viene mi experiencia. Entonces también lo que vamos a hablar hoy va a venir un poquito marcado con esa perspectiva y también con una mirada más desde las comunidades. Entonces, comentárselos para que vayamos perspectivando cómo se viene todo. Como comentábamos, de lo que ya hemos trabajado, de lo que ya se ha revisado, en el módulo 1 hablamos de lo que eran los sistemas hidrológicos. La semana pasada hablamos de usos y usuarios de agua. Hoy nos vamos a centrar y enfocar en lo que son los conflictos sociohídricos. Y la próxima semana cerramos con un taller súper interesante, al cual los dejo desde ya muy invitados, porque vamos a estar, y Ariana va a estar conversando y teniendo una experiencia más cercana con organizaciones que van a estar invitadas a participar al curso. Así que va a estar ahí súper entretenido, eso también, súper interesante. Bueno, las indicaciones generales son las mismas de las clases anteriores. Pedirles que por favor los micrófonos se mantengan en silencio durante el transcurso de la clase. Pueden levantar la manito, pero la idea es que levanten la manito no para hacer preguntas, sino que para, si hubiera alguna duda, algún concepto, alguna duda que no les permita, algo que yo haya dicho, que se haya dicho, que quizá no quede tan claro, solo para eso se pueden hacer preguntas, pero las preguntas se canalizan a través del chat. Hoy día nos va a estar acompañando Aria ahí en el chat, canalizando todas las preguntas, así que va a haber alguien atento, vamos a tratar de responder todas sus preguntas. De igual forma, si es que hubiera alguna pregunta que no alcanzáramos a responder, porque igual los tiempos a veces son medios acotados, hay un correo electrónico, hidricos.usosambiental@gmail.com. Pueden hacer ahí llegar las preguntas y se les vamos a responder. Y sobre todo, en el Facebook se creó un grupo de WhatsApp. Espero que todas y todos ya estén incorporados ahí. Y ahí también se puede ir a modo de foro, planteando preguntas y también vamos a ir haciendo la respuesta. Así que, nada, dicho eso, lancémonos al módulo 3, que está enfocado en los conflictos sociohídricos. Esto es también otra de las fotos que, al igual que como mostraban los chicos en la primera clase, de una expedición que hicimos en el río Ñuble en su momento, donde un poco se grafica la convivencia entre el río, la cuenca, los habitantes del territorio, quienes hacen uso de él, con las actividades industriales, en este caso forestales. Entonces, para que dimensionemos un poquito hacia dónde va la clase del día de hoy. Y bueno, si comenzamos a hablar de conflictos sociohídricos, antes de eso, quizás hay ciertas palabras claves que quiero comentarles, que siento yo que espero que sean las que podamos ir desarrollando durante la clase y que al final de la clase, sobre todo, les queden ya un poco más claros e internalizados estos conceptos. Hoy día vamos a hablar de conflictos socioambientales sociohídricos, de derechos humanos, de fiscalización, de evaluación ambiental, de contaminación, escasez hídrica, priorización de usos, historia ambiental. Vamos a hablar un poquito de todos estos conceptos, van a ser como la base de lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Y bueno, si nos lanzamos con el inicio de la clase, antes de iniciar, espero que la conozcan, espero que esta cara les suene. Greta
una joven activista sueca que ha estado luchando hace bastante tiempo y levantando un movimiento que yo creo que agarró ribetes mundiales. Nace el Friday for Future a raíz de la acción que Greta empieza a levantar en conjunto con jóvenes de distintos lados del mundo y que quieren poner la atención y el relieve en lo que es el calentamiento global, la crisis que el mundo y que el planeta está afectándose por el tema del cambio climático. Entonces yo quiero que se nos quede bien ahí presente Greta en la mente durante toda la clase, porque Greta representa un poco lo que quiero que quede en torno al cambio climático. Y aquí, si vamos a hablar de conflictos hídricos, si vamos a hablar de problemáticas de agua, el cambio climático es una cuestión que necesariamente va a estar presente, una problemática eh, muy real y que lamentablemente viene a afectar y a potenciar todas las dificultades en relación al recurso hídrico. La ciencia, yo no me voy a explayar más en temas de cambio climático, pero la ciencia igual ya es poco clara y no hay mucha duda en torno a que el cambio climático tiene una incidencia directa en los ciclos del agua, en cuánto más va a llover, en cuánto menos va a llover. Entonces, si se alteran los ciclos del agua, hay menos posibilidades de proyectar la disponibilidad de agua que vamos a tener. Al haber menos agua, esa poca agua y la exigencia que existe genera que esa agua también pierda calidad, y al haber agua de menos calidad también volvemos al círculo de que se reduce el agua disponible para consumo. Entonces, en definitiva, el cambio climático viene a presionar y a acrecentar la problemática del agua. Por ende, esto es algo que va a estar aquí presente en todos los conflictos. Y bueno, esta realidad no es algo, o sea, lamentablemente es algo que nos está afectando a nivel mundial. El sudeste asiático, África Oriental, Estados Unidos, Canadá. Hay muchos países que últimamente donde se ha visto potenciado y donde se ha visto agravada la condición del acceso al agua. Acá hay una proyección que se hizo en torno al estrés hídrico que se proyecta para el año 2040. Y bueno, lamentablemente Chile está en el extremo más negativo. Estamos extremadamente altos en las proyecciones del estrés hídrico que vamos a sufrir. O sea, estamos en las peores condiciones, en el tope máximo de la proyección de afectación. Entonces, hay que entender que nuestra realidad es una realidad compleja en torno a el acceso y a la disponibilidad del recurso hídrico. Se hizo una proyección, Chile en el año 2010 estaba en un nivel medio, tampoco es que hayamos estado tan bien, pero de aquí a 40 años se proyecta que vamos a pasar de un nivel medio a el nivel más crítico. Entonces las proyecciones son difíciles. Chile está actualmente en el lugar 18 de los países del mundo con mayor estrés hídrico, estamos primero a nivel latinoamericano. Y bueno, para los próximos 40 años se proyecta que podamos tener una baja de la disponibilidad de agua en la zona norte y la zona centro de cerca de un 50%. O sea, imagínense, de aquí a 30 años más, a 40 años más, ya hay poca agua en el norte, se proyecta que esa disponibilidad de agua se reduzca incluso a la mitad. O sea, el panorama es complejo. Para la zona sur, que se supone que es una zona mucho más rica y con mucha más disponibilidad de agua, se proyecta un 25% de reducción. O sea, el tema es complejo, por ende, sin entrar más en detalle en este punto, quiero dejar bien en claro que la situación de Chile es compleja, la problemática del agua en Chile es grave y que todo esto se va a ver agravado. Entonces, este es el escenario base sobre el cual vamos a empezar a ver cada uno de los focos de conflictividad que vamos a ir desarrollando durante la clase. Ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿les suena esta frase? El agua no se vende, se defiende, dicen los vecinos del Valle del Elqui. Buscando poner de relieve que el río Claro está prácticamente seco y acusando robo del vital elemento, se manifestaron para llamar la atención de las autoridades. La Municipalidad de Vicuña acusa falta de fiscalización y leyes inexistentes. Aquí yo les voy a pedir participación, dedos rápidos, que vayamos interactuando en el chat. Si yo les pregunto acá, ¿cuál es el principal problema que ustedes identifican acá de esta noticia? Ahí les pido participación, anímense en el chat. El primer concepto que se les venga a la mente de esta noticia. Les leo de nuevo. Buscando poner en relieve que el río Claro está prácticamente seco y acusando el robo del vital elemento, se manifestaron para llamar la atención de las autoridades. La Municipalidad de Vicuña acusa falta de fiscalización, concepto importante, hablamos de fiscalización, y también se plantean leyes inexistentes. Javiera dice desigualdad en el acceso al agua. Desigualdad en el acceso al agua. Gracias, Javier.
Dice sobre otorgamiento de derechos de agua y extracciones ilegales de agua. Paula dice Luxi, Vicente dice Luxi. José, modelo de desarrollo. Mariana, saqueo del agua. Valentina, sobreexplotación. Prodefensa, cambio en las leyes. Alejandra, el crecimiento de las parras en laderas y los de la Patagonia Verde también. Delitos de agua, crisis, falta de regulación, sobreexplotación, etc. Esas son todas las causas, el problema que nosotros identificamos acá. Ahora sí yo les pregunto, y que ya alguien se adelantó, ¿quiénes son los principales responsables? ¿A quiénes ustedes se les viene a la mente cuando ven este problema? ¿Quiénes son los principales responsables? ¿Quién debiera tener la responsabilidad acá, tanto como generador del problema, o bien la responsabilidad de ponerle freno a este problema? Autoridades inoperantes, Luxic, empresas, TGA, la industria extractivista, autoridades, DGA, el presidente, empresarios, DGA, SMA, institucionalidad ambiental, grandes empresas, el Estado, el MOP, la Constitución, Ya, súper, los especuladores, el Estado. ya, Eso. súper, esa es la idea. Toda Distintas la visiones, sociedad en conjunto, disculpa, dice Cristian. toda la sociedad, no es menos cierto eso. Siguiente ejemplo. Puente Negro, conflicto en uno de los últimos humedales de la región metropolitana. En la comuna de Lampa se encuentra el humedal Puente Negro, uno de los últimos humedales de la región metropolitana que da refugio a la becasina pintada, ave en peligro de extinción. Sin embargo, actualmente se encuentra amenazado por rellenos y construcciones ilegales que, a pesar de estar clausurados por la Superintendencia de Medio Ambiente, las operaciones siguen en marcha. Lo mismo acá, conflicto, rellenos de inmobiliarias en humedales. Aquí intervino la Superintendencia de Medio Ambiente, estableció sanciones, estableció clausura, pero el problema sigue. La comunidad también está activa, presente, entonces ahí se puede identificar la problemática específica que se está dando, en este caso en torno a un humedal. Lo mismo, si yo les pregunto, ¿cuál es la problemática más específica que se ve acá? ¿Qué se le tiene a la mente? Un poquito más lento ahí para que vayamos ahí. Los humedales, falta de gobernanza, falta de Gobernanza. información, desvalorización de la naturaleza, fiscalización, ignorancia, fiscalización, falta de educación ambiental, ordenamiento territorial. Ya, súper. Ganancia cinética, falta de poder, superintendencia. No actúa con eficacia ni con rapidez. Superintendencia, fiscalización, planificación territorial. Ahí vamos identificando ya algunos de los elementos más problemáticos. En ese caso, quizás pudiéramos pensar que son deficiencias que no están funcionando bien y que van generando problemas. Y lo mismo, ¿quiénes son los responsables? ¿Sí? Plan regulador, dicen, microcefalia, neurocarente, débil legislación y fiscalización, falta de voluntad de las comunidades aledañas. Débil legislación, falta de voluntad también. Involucramos a la gente, a los que viven alrededor también. O sea, hay un montón de factores que vamos identificando. Y en cuanto a los responsables, ¿quiénes se les vienen a la mente? ¿Quiénes son los responsables de que esto esté pasando? Se les cansaron los dedos, parece. Todos, dice Alejandra, todos, gobernanza, todos nosotros, el Estado, empresarios sin ética, el tipo de actividad económica, los políticos, el Congreso y la ley, la estructura política, inmobiliarias, modelo neoliberal, el SECPLA, el modelo, principalmente las grandes empresas, los que autorizan las inmobiliarias, etcétera. Etcétera. Entonces también vamos identificando distintos actores, distintos agentes que están involucrados. Uno puede pensar que quizás son las inmobiliarias, como lo que rellenan efectivamente, pero acá hay alguien que le permite hacer eso, las habilidades ahí también están bien cruzadas. Y en este otro caso, si yo les leo, Corte Suprema, CS, Corte Suprema, acoge recursos de protección y ordena proveer de 100 litros de agua al día a cada habitante de Petorca. El máximo tribunal estableció que es deber irrenunciable del Estado de suministrar agua potable a la población, obligación adquirida al suscribir diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso y a la Gobernación Provincial adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el abastecimiento de a lo menos 100 litros de agua potable a cada habitante de la comuna de Petorca y especialmente a los miembros de grupos vulnerables. Lo mismo,
¿Cuál es el problema que se identifica acá? Lo primero que se le viene a la mente cuando leemos esta noticia. Sobre otorgamiento de derechos de agua, escasez hídrica, violación del derecho humano de acceso al agua, sequía, priorización del agua, ay, va muy rápido, recurso de protección, solo actúa después de la afectación, monocultivo, privatización del agua, desigualdad, solución parche, código de aguas, resolución de problemas sociales por los tribunales, justicia y no por leyes al efecto. Mal uso del recurso, derechos de agua sobreentregados. Eso. Aquí estamos claritos entonces en cuanto a los problemas. Hay distintas visiones, pero bueno, estamos hablando de Petorca, que quizás es un caso súper emblemático, entonces hay mucha más visión de lo que va pasando. Y también, en cuanto a los responsables, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes debieron entregar las soluciones acá? ¿Quiénes son los que generan estos problemas? Entendiendo que estamos en un contexto de cambio climático, de escasez hídrica, que por eso, como les decía, eso va a estar presente en cada uno de los conflictos, pero en específico para el caso, ¿quiénes ustedes se le vienen a la mente como los principales responsables acá? El Estado, Código de Aguas, El Estado, Estado, la Constitución, Agua para Pal. la Constitución, Se me fue. El Estado. DGA, el SMA, MinSal, Estado, Constitución, el Estado Llera, el Estado, capitalismo, Constitución, los legisladores, sistema devastador, agroindustriales. industria, o sea, identificamos al Estado, identificamos al Poder Legislativo, las leyes, identificamos La al Popular, DC, identificamos una serie de elementos. Iván. También, la DGA, acá hay un montón de temas. Bueno, así pudiéramos estar hablando toda la tarde, pero lo que yo quería como dejar un poco en claro acá es que pudiéramos dimensionar un poco la diversidad de elementos, la diversidad de visiones por un lado, la diversidad de posiciones, la diversidad de actores que están presentes, como para que nos hagamos la idea de que la conflictividad ambiental en sí es un elemento bien complejo, es difícil, hay muchos actores, muchos elementos, hay muchas visiones también de quién son los responsables, de quiénes son los que tienen que poner las soluciones. Entonces quiero quedarme con eso para que partamos como con esa idea de que lo que vamos a hablar acá igual es algo amplio, igual es algo complejo, igual es algo bien difícil. Yo voy a tratar de abordarlo desde la perspectiva desde los territorios, desde las comunidades, pero siendo bien claros en que aquí hay muchas visiones y que en torno a eso igual me interesa que podamos ir dando el diálogo, que la idea es que podamos conversar hoy día, así que nada, agradecerle la participación por eso. Y vamos, seguimos. Yo siempre para hablar de los conflictos ambientales me tomo esta definición, que es una definición que entrega el INDH en su mapa de conflictos socioambientales, que a mí la encuentro buena, quizá no es la más completa de todas, pero sí permite dimensionar como los principales elementos de lo que se puede entender por una conflictividad socioambiental. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice la definición? Los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas privadas y o el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencia de opiniones, posiciones, intereses y planteamiento de demandas por la afectación o potencial afectación, o sea, aquí también lo plantea de manera preventiva, de derechos, por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como de los impactos ambientales de las actividades económicas. Entonces, esta definición, que ahí yo lo he ido marcando un poquito con colores también, va entregando como algunos elementos que son importantes de identificar. Primero, hablamos de que estamos en un conflicto, o sea, estamos en una disputa, acá hay una contraposición de intereses, que puede ser desde, como plantea acá la definición, desde una diferencia de opiniones, hasta diferencia de posiciones o de demandas por vulneraciones de derechos. O sea, aquí la conflictividad tiene un margen bien amplio, bien diverso, pero en sí implica que hay posiciones contrapuestas y que estos derechos, estos intereses chocan, lo cual genera una situación de disputa de conflictividad. Otro elemento importante que me interesa destacar acá es lo relacionado a que la definición nos plantea que aquí también tiene que generarse una afectación de derechos. Igual es algo lógico, entendiendo que acá, por lo general, de estas situaciones de conflictividad siempre hay personas, habitantes, ecosistemas que se ven afectados,
y esos derechos se ven vulnerados. Entonces también es otro elemento importante. Vamos a desarrollar un poquito más adelante y vamos conversando en torno a la afectación de los derechos, pero sí es un elemento que también está presente en toda situación de conflictividad. Y aquí, ojo, no estamos hablando de, o sea, vamos a linkearlo, pero no estamos 100% refiriéndonos a lo que son los derechos consultivos y no consultivos que veíamos con Damar en la clase pasada, sino que estamos hablando de derechos humanos, derechos un poco más amplios, derechos en su sentido más amplio. Y por último, lo que habla diversidad de actores. Aquí la definición habla de personas naturales, organizaciones, empresas privadas, el Estado. Entonces, estos son como los elementos bases sobre los cuales vamos a ir conversando, sobre los cuales vamos a ir haciendo el análisis. Igual yo quiero que hoy día vayamos conversando más desde la perspectiva práctica, que vayamos interactuando en esa línea. Entonces, nada, tenemos la definición y tenemos quizás los principales elementos sobre los cuales vamos a dar esta conversación. Y dentro de estos elementos me quiero centrar en lo que son los actores vinculados, lo que son los actores involucrados en la situación de conflictividad. Porque lo mencionaba la lámina anterior, por una parte tenemos a las entidades privadas, aquí yo le puse desarrolladores de actividad económica para ser un poquito más amplio, entendiendo que aquí estamos hablando de conflictos socioambientales, que por lo general, pero no exclusivamente, pero sí en su gran mayoría o por lo general, están desarrollados por actividades económicas, actividades extractivistas. Ese es nuestro modelo de negocio, así, a eso se dedica Chile, a extraer y a intervenir los recursos naturales. Entonces, por una parte tenemos a los privados, a las empresas que intervienen en los ecosistemas, los territorios. Por otra parte está el Estado que, desde mi perspectiva, tiene al menos 3 roles importantes asociados a la conflictividad socioambiental y a la conflictividad sociohídrica. El Estado, por una parte, tiene a su cargo todo lo que es el poder regulatorio, o sea, el Estado a través de sus distintos poderes establece las leyes desde la Constitución hacia abajo, y obviamente el marco regulatorio que está presente en el país incide mucho en la cantidad de conflictos socioambientales que se puedan dar. Nosotros tenemos un montón de conflictos socioambientales justamente porque en muchos aspectos nuestra legislación es insuficiente, tenemos una legislación débil que no permite establecer límites, fiscalizar adecuadamente, establecer estándares más altos de cumplimiento normativo y cumplimiento ambiental que inhiban a que las empresas generen situaciones de afectación de derechos de las personas y que se generen situaciones de conflictividad. Entonces, por un lado el Estado tiene esa potestad y la obligación de establecer una regulación. Además, el Estado, por otro lado, tiene también en su poder la potestad de fiscalizar y sancionar, que también es otro elemento importante. Lo mencionamos y fue saliendo hace un ratito en la conversación que fuimos generando. A través de sus distintas entidades, el Estado va fiscalizando y además estableciendo sanciones, que igual es un elemento bien importante, lo vamos a conversar en un ratito más, pero es a través de la fiscalización y a través de la sanción que se inhibe al incumplimiento, que se motiva que las entidades cumplan, los particulares, los privados, las personas cumplan con la normativa ambiental y que de esa forma también apuntemos a que no se genere tanta situación de conflictividad. Y además, un tercer rol que se identifica en el Estado, y que no es menor, es que el Estado también es un gran desarrollador de proyectos. O sea, el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, desarrolla un montón de iniciativas de infraestructuras que no son chicas, y que también en muchas ocasiones generan una incidencia con el territorio en el que se emplazan. Entonces, el Estado también tiene un rol en torno a la generación a veces de situaciones de conflictividad, porque los proyectos también en la lógica que a veces los plantea el Estado, generan incidencias negativas en los territorios y eso a su vez genera situaciones de conflictividad, puentes que se llevan, intervenciones de cauce, etc. Entonces, el Estado también tiene una participación súper activa en lo que es la conflictividad de distintas aristas. Y por otro lado, sin excluir tampoco otros eventuales actores que pudieran estar, pero dentro de los principales, por supuesto, estaban los habitantes de los territorios, que son un poco los sujetos pasivos, a quienes les toca recibir la conflictividad, quienes se ven afectados por la problemática ambiental y que un poco son quienes salen muchas veces a defenderse o que tienen que salir a defenderse ellos, a veces cuando la conflictividad afecta su calidad de vida, su familia, sus derechos más personales, o cuando también salen a defender su entorno, sus ecosistemas, que son los territorios donde ellos viven. Entonces, me quería detener un poquito en eso para
dejar bien en claro cómo se va dando esta vinculación. Y aquí, en el ejercicio que hicimos con los pantallazos de las noticias, quedó un poquito claro que podemos ir identificando distintos agentes que van interviniendo en la conflictividad. Eso es un poco lo que me interesa dejar aquí en claro. Si hablamos de conflictos socioambientales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos levantó un catastro desde el 2012 que el INDH viene levantando los distintos conflictos socioambientales que se presentan en Chile. Hasta el año 2018, si no me equivoco, eran 118 conflictos que estaban levantados. Estamos todos y todas seguros de que aquí hay muchos más conflictos socioambientales presentes en Chile. Esto es una referencia porque el INDH lo que hace es, dentro de ciertos criterios, va revisando, entonces quizás no todas las situaciones de conflicto que nosotros y nosotras conocemos están incorporadas acá. Están como quizás los casos más formales, los más grandes, los más permanentes en el tiempo, pero igual nos sirve como un indicativo. O sea, nos plantea que hay 118 conflictos socioambientales, 64 activos, 30 latentes y 24 cerrados. Los principales aristas, las principales áreas económicas productivas donde se genera esta conflictividad socioambiental, en primer lugar, todo lo que son relacionados al sector productivo energético. También, en segundo lugar, está lo relacionado a la minería. Una tercera fuente de generación de conflictividad socioambiental en nuestro país está dada por todas las actividades o iniciativas de saneamiento ambiental, y después ya otras causales más específicas, pero esos son el top 3 de quizás las actividades más generadoras de conflictos socioambientales. Y más que eso, a mí lo que me interesa es que andemos un poquito en cuáles son los derechos humanos involucrados, que, como mencionábamos en un inicio, es también uno de los elementos esenciales de la conflictividad socioambiental. Un 86% de las conflictividades se asocian a que se está vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente de libre contaminación, derecho que está establecido en la Constitución. Entonces vamos ya asociando cuáles son los principales derechos que se entienden por lo general afectados cuando se genera una situación de conflictividad. También se habla del derecho a disfrutar de la salud física y mental, que es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que también está establecido en la Constitución. Pero tú 46% de hablas las así. problemáticas están asociadas a eso. Entonces tenemos ahí un segundo tramo de derechos vulnerados. Una tercera línea es la vulneración del derecho al acceso al agua, donde vamos a verlo más adelante. El derecho al agua no es un derecho que nosotros tenemos consagrado. Para eso así como sirve. Se activa el teléfono de Andrea, o sea, perdón, el micrófono de Andrea, así que le pedimos por favor a Andrea Fernández que solo para hacer preguntas y eso active su micrófono. Hay una pregunta, Ricardo, para que no se nos pase, de Juan, que pregunta, ¿qué es saneamiento ambiental? Saneamiento ambiental. Buena pregunta. Mira, yo asumo que eso dice relación con todas las actividades para el saneamiento de lo que son todas las actividades de acceso de agua potable y de saneamiento para el tratado de residuos, entiendo yo. Pero no sé si ahí alguien tiene otra idea de a qué se refiere eso. Yo siempre lo había asociado, la verdad, a ese tipo de iniciativas, como las iniciativas como sanitarias que están asociadas a los desechos, al consumo de agua, en esa línea. Sí, de hecho Raquel dice que el saneamiento ambiental son todas las actividades que comprenden en tratamiento de residuos y riles. Lo dijo mucho mejor que yo. Muchas gracias, Raquel. Ya, entonces, más o menos ahí vamos dimensionando. Otro tipo de derechos que se ven alterados, los derechos inherentes al disfrute de los recursos naturales, derechos humanos y residuos tóxicos, derecho a la prevención y el tratamiento de residuos, derecho a la participación, derecho a la reducción de la mortalidad, derecho al agua potable y saneamiento. Entonces, esa es la estadística que levanta un poco el INDH, como les digo, no está para nada actualizada, tampoco abarca toda la situación de conflictividad que realmente existe en nuestro país, que es mucho más amplia y mucho más grave, lamentablemente, pero vamos ya más o menos identificando y planteándonos un poco en cómo se va dando las principales afectaciones que surgen en líneas generales en estas situaciones de conflictividad. Y bueno,
estamos hablando de conflictividad socioambiental y esta conflictividad socioambiental cuando está vinculada al recurso hídrico la enfocamos en esta conflictividad sociohídrica. Entonces, lo que queremos, lo que quiero proponerles hoy y que podamos ir avanzando en revisar es ciertos focos de conflictividad sociohídrica que tenemos en nuestro país. Probablemente aquí hay varios otros casos de conflictividad que no están abordados por un tema de tiempo, entendiendo que esto igual es una clase cortita, vamos a ir revisando algunos de estos. Esta es la propuesta que se hace, vamos a hablar un poquito de ello y después vamos a tratar de, en algunos casos, ir revisando algunas experiencias prácticas para que también podamos ir conversando en torno a esto. Entonces, dentro de los principales focos de conflictividad que se identifican en nuestro país, el primero, yo había dicho que no nos íbamos a centrar exclusivamente en el tema de la escasez ni en el tema de la falta de agua exclusivamente, pero sí es uno de los distintos focos de conflictividad que existen y quizás uno de los más complejos, sobre todo porque está muy relacionado con la vida, con la integridad de las personas. Para todos es claro que el agua es un elemento esencial para la vida en todo orden. Entonces, el acceso al agua potable, tanto para consumo y saneamiento, vinculado a la escasez hídrica. Y aquí es importante también mencionar que hacer el énfasis en que hablamos del agua para consumo y también para saneamiento. O sea, aquí no es solamente la necesidad de consumir el agua, sino que también de poder procesar todo lo que son los residuos domiciliarios, que también es una cuestión elemental para cualquier persona. Nadie podría estar sin el baño funcionando, nadie estaría cómodo quizás teniendo que ir a dejar sus desechos a otro lado porque no hay un sistema adecuado para el tratamiento. Entonces, ese es un primer foco de conflictividad que vamos a abordar. Un segundo foco de conflictividad que vamos a conversar está relacionado con la intervención de cuencas y los cursos de agua. En ese sentido, vamos a hablar tanto de lo que son aquellas actividades que intervienen y que generan una afectación o un daño en la cuenca, así como también aquellas actividades que generan un represamiento, una interrupción de los cursos de agua. Y fundamentalmente ahí lo que son centrales, hidroeléctricas, embalses. Una tercera línea de conflictividad que se identifica es la contaminación de las aguas y los distintos cursos de agua. Quizás esta vez un poco más relacionado con lo que son las actividades industriales y todos los vertimientos, las situaciones de conflictividad, de contaminación que hemos visto quizás y que salen en las noticias de repente. También entendemos que ese es un foco importante de conflictividad sociohídrica que afecta a las comunidades y que por ende vale la pena conversarlo acá. Otra de las líneas de conflictividad es toda la relacionada, y que esto ya lo hablamos en la primera clase, se mencionó por la Dharma y Faco, en torno a lo que son las actividades industriales y extractivistas que presionan el recurso hídrico. Aquí quizás no estamos hablando directamente de actividades que afectan o intervienen en cursos de agua, pero que sí, para su operación, para su productividad, requieren un consumo excesivo de agua que, como vamos a conversar más adelante, como acá tenemos nuestra regulación particular en torno a los derechos de agua, los derechos de aprovechamiento, y que no está muy regulado cuál prima, si el consumo o las actividades productivas, el excesivo uso del agua que tienen ciertas industrias y la ubicación que tienen, obviamente presionan la disponibilidad del recurso y eso obviamente para quienes habitan esos territorios genera una situación de conflictividad. Me imagino que aquí muchos y muchas están asociados a alguna situación particular, así que también vamos a conversar un poquito de eso. Y también hay dos otros focos de conflictividad en los cuales quizá yo no voy a ahondar tanto porque no tengo tanta experiencia ni manejo en eso, pero no quiero dejarlos fuera porque entiendo que, y creo que son súper importantes también de que al menos lo conversemos y quizá en el diálogo alguna de ustedes pueda ir comentándolo también. Pero está lo que es la destrucción e intervención de los glaciares, más que nada por la importancia que esto tiene y por cómo se está intentando avanzar en generar soluciones con una ley de glaciares. Y por último, también quiero mencionar, pero tampoco voy a andar mucho porque además este va a ser un punto que la próxima semana se va a andar un poquito más en detalle. Vamos a estar ahí con Ariana, que ella va a estar hablando con gente de la comunidad en Río Queuco y allá hay presencia del pueblo Chepehuenche, entonces no me voy a meter yo a explicar cosas que quizá ellos pueden abordar mucho mejor, pero no quiero dejar de lado tampoco de mencionar lo que son las problemáticas de los pueblos indígenas en relación a su vinculación con el agua. Y no en el sentido de cómo ellos necesariamente usan el agua, sino que la vinculación más espiritual que ellos puedan tener con el recurso agua, que quizás
ni siquiera se entiende como un recurso. Entonces, netamente ahí quedarme con eso. Entonces, vamos a analizar ahora en detalle cada uno de estos focos de conflictividad. El primer foco, el primer punto quizás más crítico, complejo, como comentábamos, es el de la escasez hídrica, el acceso al agua para el consumo y el saneamiento. ¿Qué se entiende por escasez hídrica? La escasez hídrica se puede definir, tal cual como se entiende de su nombre, como la falta de agua suficiente o no tener acceso para los suministros de agua seguros. Entonces aquí lo que estamos hablando es que nos falta agua y aquí estamos enfocándolo específicamente en las personas, en la necesidad de la gente, la necesidad de los habitantes del territorio de tener agua, tanto para su consumo como para todas las actividades de saneamiento. Y bueno, como comentábamos en un inicio, la situación de nuestro país es una situación compleja. Acá se puede observar un gráfico donde eh, desde el año, bueno, desde hace mucho rato ya que en Chile muchas zonas y regiones del país se vienen declarando como zonas de escasez hídrica. En particular acá en La Serena, en Coquimbo, si no me equivoco, Los Lagos, en la quinta región, han sido las regiones que quizás más han estado con esta situación de declaración, que ya han sido declaradas escasez hídrica. En este año creo que ya han habido 14 decretos de escasez hídrica en nuestro país. Aquí se ve un poco el gráfico y lo complicado dentro de todo es que el 2018, o sea, del 2008 al 2018 hubo cierta regularidad con la situación, que igual era una situación compleja, pero ya el 2018 en adelante esto se disparó. Y esto ha venido creciendo. El 2019 fue un año sumamente seco. El año pasado llovió un poquito más, pero este año nuevamente parece que la cuestión va a estar compleja. Ha llovido poco, entonces eh, la situación de muchas de las regiones ya en nuestro país es que hay una situación directamente de escasez hídrica declarada, que esos decretos se buscan establecer para un poco establecer medidas y apoyos para abordar esa situación, pero es una medida que viene bastante tarde y un poco como a tratar de remediar los temas más urgentes, pero la situación genérica de escasez es algo complejo. Y obviamente la falta de disponibilidad de agua genera un problema de acceso. Eso es fundamentalmente lo que queremos abordar acá, desde de la perspectiva de las personas. Y ese problema de acceso, también en líneas muy generales, porque no podríamos estar hablando mucho rato sobre específicamente el tema de la escasez hídrica, se genera porque, claro, si bien en nuestro país el agua a nivel legal, no a nivel constitucional, pero sí a nivel legal, se entiende como un bien nacional de uso público, es decir, súper bien nacional de uso público, se entiende que todos y todas como ciudadanos y ciudadanas tenemos el acceso al agua, al menos de lo que establece la legislación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que además de eso, y sí a nivel constitucional y a nivel legal en el Código de Agua y en toda la regulación de aguas que en parte ya estuvimos conversando la semana pasada con Damare, se contempla esta otra fórmula, que es la fórmula de los derechos de aprovechamiento de agua, que además permiten la mercantilización de los mismos. Entonces, ahí ya se nos genera un problema, porque por una parte establecemos que el agua es un bien nacional de uso público, que le pertenece a toda la ciudadanía, pero por otro lado se permite que los derechos de agua para el uso del agua, porque eso es lo complejo, en relación al uso del agua, que es lo que permite finalmente acceder a la misma, permitimos que particulares puedan tener la propiedad sobre el uso de esos derechos y volvemos al foco principal. Tenemos los derechos de ciertas personas que requieren de los habitantes del territorio acceder al agua para su consumo. Es un derecho que se entiende que es un derecho humano, el derecho al acceso al agua, pero por otro lado, legalmente también se permite que particulares puedan tener sus derechos vinculados a la propiedad. Entonces, el derecho humano al agua con el derecho de propiedad chocan. Y ahí se genera la situación de conflictividad. Y como les mencionaba, en nuestro país, además, el acceso al agua no está reconocido como un derecho humano, cuestión que pasa en muchos de los países de Latinoamérica y en general del mundo. Somos uno de los pocos países que no reconoce de manera potente y seria que el agua es una cuestión que no se transa y que tiene que ser entendida como un derecho humano, lo que hablábamos un poco en el tercer fallo de la Corte Suprema en el pantallazo de noticias. En ese caso, la Corte ordenó que se asegurara, en base a que se entiende que el agua es un derecho humano, un mínimo de 100 litros de agua para cada habitante de Petorca. Pero eso no se hizo porque la Constitución lo establecía o porque las leyes chilenas lo establecían. Se hizo porque Chile está suscrito a tratados internacionales que declaran el agua como un derecho humano y un poco ahí la Corte tiene que hacer el esfuerzo de recurrir a tratados internacionales para suplir las deficiencias de la normativa chilena. Entonces, sería mucho más potente todo si
tuviéramos esta agua consagrada como derecho humano en la Constitución. Entonces, eso es algo que vamos quizás a mencionar un poquito más adelante. Y nada, como dato, la DGA en sus últimas informaciones ha planteado que del total de la población en Chile, cerca de 1.300.000 a 1.400.000 millones de familias, no, eso de las personas quizá, pero 1.300.000 1.4 millones de familias no tienen un sistema de agua potable confiable. O sea, hay más de 1,5 millones de personas casi en nuestro país que no tienen una solución de agua potable confiable, y eso nos lleva a que tengamos que estar recurriendo a camiones de aljibe y a una serie de situaciones bastante complejas y desiguales. O sea, para algunos ciudadanos hay acceso al agua potable, podemos dejar la llave corriendo todo lo que queramos, nos podemos duchar duchitas largas, pero para otros ciudadanos tienen a veces 6 veces menos disponibilidad de agua que la que tiene un ciudadano de la ciudad respecto a alguien de una zona rural o de una zona de escasez hídrica. Entonces, la situación es compleja, es crítica, y en este escenario, si nos vamos a la parte práctica, cabe un poquito de cajón acá hablar de Petorca. O sea, Petorca quizás es, lamentablemente, uno de los, casi un cliché en torno a la falta del acceso al agua, a la falta de agua para consumo, para saneamiento. Lo que se da en la comuna es complejo. O sea, aquí identificamos en Petorca como principal controversia que más de 2.000 personas dependen de camiones ajíes para contar con el suministro de agua potable, lo que corresponde a cerca de un 20% de la población. O sea, del total de una comuna, más de un 20% no tiene acceso al agua potable y que depende del abastecimiento de camiones ajíes para poder hacerlo, y eh, con, tal cual como se ve en la imagen, condiciones bastante complejas de acceso. O sea, tampoco es que ellos tengan el agua que les entrega el camión aljibe, se entrega en situaciones bastante poco cómodas, por así decirlo de alguna forma. Entonces es una situación bastante difícil. ¿Cuáles son los principales actores acá involucrados? Bueno, los habitantes de la región, la Seremia de Salud, la gobernación, las municipalidades, la agroindustria, que aquí, como se hablaba hace un ratito, con el negocio de la palta, y quizás otros productores o actividades extractivistas o que consumen mucha agua, y se da esa controversia de que prima muchas veces, y así ha sido la realidad de Petorca, la apropiación privada de los derechos por sobre el uso del agua para el consumo de las personas. Aquí quizá me faltó uno de los agentes más importantes que mencionar, que es Modatima, que justo hoy día, aparte se da la coincidencia de que todo el país asumen las y los gobernadores regionales, y en Valparaíso Rodrigo Mundaca, tremendo luchador por el agua, asume como gobernador, lo cual es una tremenda noticia y que creo que viene súper bien para lo que estamos hablando, porque también demuestra un poco cómo van evolucionando las dinámicas de la conflictividad socioambiental. O sea, Mundaca, que quizá ha sido de los movimientos sociales, como Atima, decide involucrarse en la institucionalidad formal, y hoy día es el primer gobernador electo de manera democrática en Valparaíso, lo cual eh, creo que no cabe mucha duda de que va a significar un avance importante en avanzar hacia soluciones mejores y más potentes para el territorio de Petorca en torno a la problemática del agua y el acceso al consumo, tanto para las personas como para el saneamiento. Y por último, si hablamos de los principales valores ambientales afectados o amenazados, bueno, la calidad de vida del agua de los habitantes, por supuesto que es quizás lo más complejo, el acceso al agua para consumo humano, saneamiento, para que hablar de las condiciones ambientales, de los ecosistemas que están totalmente secos en esa zona. Entonces podemos identificar que quizás acá los focos más complejos están relacionados con las personas, con los habitantes del territorio, además del ecosistema, pero quizás acá se nota mucho más fuerte y es mucho más presente la afectación de las personas en torno a la falta de recursos. Por otro lado, otro foco de conflictividad también está dado por la intervención de cuencas y los cursos de agua. Está lo que son las extracciones de áridos. Los áridos, el municipio en general, es una actividad súper desregulada. Aquí estamos hablando de todas aquellas actividades que generan un daño a las cuencas y a los cursos de agua. Aquí identificamos extracciones de áridos y las inmobiliarias. Cuanto a las extracciones de áridos, también ya se habló un poquito la semana pasada, la primera clase, así que voy a pasarlo ahí como por encimita, pero es una actividad súper regulada, no hay una regulación uniforme que aborde todas las
las aristas de la extracción de arios, y eso permite que, al existir una desregulación y también una falta de fiscalización, el problema sea complejo. Aquí basta que cualquier persona le pida una autorización a la municipalidad, emite un informe, la municipalidad envía el informe y pide una avisación al Ministerio de Obras Públicas, y se autoriza que se pueda empezar a extraer arios, lo que se paga con una patente municipal, pero no hay ninguna consideración respecto del entorno y de los daños que eso va generando en el medio ambiente, y en particular la extracción de arios en las cuencas. Hay ciertos casos que, de acuerdo a la ley de bases del medio ambiente, y más específico en torno a la evaluación ambiental, requiere que ciertos proyectos de extracción de arios ingresen a evaluación ambiental, pero son solo los que producen de una cierta cantidad de toneladas para arriba. O sea, de 5.000 toneladas para arriba, tengo que evaluar ambientalmente mi proyecto, pero si produzco 4.999, no ingreso a evaluación ambiental, entonces ni siquiera se me exige una consideración o una revisión ambiental del proyecto para que este avance. Entonces, es una situación compleja con la extracción de arios. Las inmobiliarias y el relleno de humedales es lo mismo. Los humedales tienen un rol sumamente relevante como riñones de agua, absorben el desborde de los ríos, la purifican, y también son sumamente relevantes para el abastecimiento de los acuíferos, que también son reservas de agua importantes. Y bueno, justamente parte de lo que hablábamos en el diálogo anterior, uno de los principales problemas en torno a las inmobiliarias y los rellenos de humedales son la falta de planificación territorial. Y en ese sentido es una situación bastante crítica, como casi ninguna comuna del país, o muy pocas comunas del país, tienen un plan regulador adecuado que zonifique, que proteja ciertos territorios, que priorice y que restrinja los usos habitacionales para ciertas zonas, que limite otras, que deje las industrias donde correspondan, pero que vaya como... O sea, aquí no se ocupa la planificación territorial como una ventaja, porque no la tenemos, sale caro, no sé, hay muchas incidencias, hay muchos intereses cruzados también, en que no existe una planificación territorial, y obviamente esa falta de regulación también permite que los humedales, sobre todo los humedales urbanos, se vean sumamente castigados por esto, y obviamente la proliferación que sea desmedida del crecimiento inmobiliario y la actividad de las industrias, de las inmobiliarias, que a veces no tienen mucha consideración con los elementos naturales y priman la utilidad y la ganancia, generan una situación bastante compleja. Si vemos cómo esto llevado a la práctica, quiero mostrarles acá, quizás esto viene medio de cerca, pero yo soy de San Fabián, de la región de Ñuble, y aquí hemos tenido la oportunidad en la ONG de trabajar con una organización de Quinchamalí, que lamentablemente han estado dando una pelea bien compleja, porque se fue a instalar y se han instalado una serie de plantas de extracción de árido en el río Ñuble. Acá en particular hablamos de la planta de extracción de áridos Arenex. La localidad en Quinchamalí, región de Ñuble. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es el problema más específico? La oposición de la comunidad a la instalación de la planta de extracción de áridos en el río Ñuble. ¿Cuáles son los principales actores involucrados acá? Está ADEP. ADEP es la Organización en Defensa del Entorno Ecológico y Patrimonial de Quinchamalí. Es una organización compuesta fundamentalmente por mujeres defensoras de su territorio y de su patrimonio ambiental, que surge un poco en reacción a la instalación de estas chancadoras, y que ahora han ido evolucionando, y ya su enfoque es mucho más activo. No voy a entrar mucho más en detalle, porque justamente las chicas de ADEP van a estar la próxima semana con Ariana también compartiendo con nosotros acá en la clase. Así que yo me voy a centrar netamente en lo que pasa acá. Básicamente, frente a este proyecto ingresa a evaluación ambiental, es aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental. La comunidad, en conjunto con nuestra organización, presentamos recursos legales para oponernos a la aprobación de este proyecto, que incumple con una serie de normativa ambiental y que también genera una serie de afectaciones e impactos ambientales que ellos no reconocieron. Entonces también los valores o sea, esa es la lucha que se está dando. Todavía estamos en tribunales ambientales acá, pero también es una de las experiencias donde podemos ver afectación de los cursos de agua por actividades industriales. ¿Y cuáles son los principales valores afectados? La salud de las personas. Aquí se genera mucho polvo, se genera ruido por el procesamiento de extracción y chancamiento de la piedra. Obviamente el río Ñuble, cuando se trata de extracción, Faco mostraba ahí con la arma la primera clase una foto bastante decidora de el nivel de intervención que tienen las plantas chancadoras y extracciones de árido en los ríos. Entonces, la fauna íctica, las aves se ven muy afectadas. Esos son como los principales elementos involucrados en este segundo foco de conflictividad. Un tercer foco de conflictividad que está muy relacionado con el anterior, también
vinculado a la intervención de las cuencas es lo referido a los embalses y las centrales hidroeléctricas. Es complejo acá porque quizá, sobre todo respecto a las centrales hidroeléctricas, siempre, y hace un par de años se plantea que esto eran como energías renovables, energías que apuntaban a generar soluciones, y ahora nos vamos dando cuenta que estas centrales, si bien generan energía y no son una termoeléctrica, por supuesto, pero también generan una serie de impactos negativos. Aquí yo tampoco soy especialista en materias tan científicas, pero de lo que se pudo revisar, se identifican quizá ciertos impactos asociados a las empresas y en general a las centrales y a los embalses, y en general a todas las actividades que cortan el curso del agua, que no permiten que los ríos fluyan libres de una u otra forma. En primer lugar, hay aspectos físicos, químicos y geomorfológicos por el bloqueo de un río y la alteración de su curso natural. O sea, obviamente si yo corto un río, si interrumpo su flujo, voy a generar una serie de consecuencias para todo el ecosistema que está asociado ahí. También hay un impacto de segundo orden, perdón, asociado a los cambios de la productividad biológica en los ecosistemas y sus efectos en la flora circundante. Entonces también acá se da un segundo elemento asociado no solamente a la intervención de la cuenca en sí, sino que también a los ecosistemas asociados a la cuenca que también se ven afectados, y con embalse podemos ver que quizá con el paso de los años va generando una serie de impactos negativos que también se van a conversar en la clase que viene, pero ahí se puede ir viendo cómo las centrales hidroeléctricas y los embalses generan afectaciones también a los ecosistemas asociados y alteraciones en la fauna causadas por los impactos de primer y segundo orden. O sea, obviamente si yo altero el curso de agua, si yo altero los ecosistemas, quienes habitan esos territorios, no solamente las personas, sino que sobre todo la fauna presente en esos territorios, se va a ver sumamente afectada. Entonces, eh, para proyectar un caso práctico y también para ir variando de los territorios, Alto Maipo. Me imagino que a todos les suena este conflicto. Estamos acá hablando de un conflicto de la región metropolitana, Santiago. ¿Cuál es la controversia? En líneas muy sintéticas, porque aquí podemos estar hablando mucho rato también de lo nefasto de este proyecto y de lo complejo que ha sido la historia del avance de este conflicto. Hay una oposición férrea y permanente de la ciudadanía, de movimientos sumamente involucrados en que no se instale este proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Maipo. Esa es la problemática. ¿Cuáles son los principales actores involucrados? Por una parte, los habitantes del territorio, la ciudadanía que se levanta, la coordinadora No Alto Maipo. Por otro lado está Aersgener y Aguas Andinas, sobre todo Aersgener, que es la empresa que desarrolla el proyecto. Agua Andina acá igual está involucrada porque Agua Andinas también permitió un poco, a través de sesiones y de ciertos negocios que hicieron con la empresa, que cederle derechos y que de esa forma darle viabilidad al proyecto. Menciono también a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental porque este proyecto pasó por evaluación ambiental, es decir, aquí este proyecto fue sometido a evaluación ambiental, el Estado tuvo la oportunidad de revisarlo, aún así se aprobó, y también la Superintendencia de Medio Ambiente, que también ha estado bien presente en todo el post-aprobación, todo lo que es la construcción. Este es un proyecto que lamentablemente está en construcción y en avance, y la Superintendencia ha estado fiscalizando también cómo se ha ido dando eso. También la Corte de Apelaciones es otro actor involucrado acá porque la ciudadanía ha presentado recursos de protección para intentar frenar este proyecto. Todavía no ha habido un resultado que sea tan favorable, pero no cesa la intención de que eso no siga avanzando. Entonces, aquí podemos ver otro de los proyectos de intervención de cuencas, uno de los más complejos, y cuáles son las principales afectaciones que se proyectan de esto. Hay una intervención de la cuenca del Maipo que se va a ver afectada. La calidad de las aguas también se está viendo muy degradada porque aquí se genera contaminación y después estas aguas van a ser devueltas al cauce del río y no van a volver en las mismas calidades que estaban cuando se capta el agua a cuando se devuelve después de pasar por todo el proceso productivo de la central. Y esto también tiene una incidencia en el abastecimiento del agua para consumo. O sea, la cuenca del Maipo también es uno de los principales reservorios para el consumo de agua de la región metropolitana en general. Entonces, esto va a generar una afectación a la calidad de vida de las y los habitantes del Maipo, de la zona en particular, que también tienen que convivir con toda la operación y la construcción, el paso de camiones. O sea, esta es una mega obra de infraestructura. Entonces, este tipo de proyectos, en este tipo de emplazamientos, también generan una serie de externalidades en ese orden.
Otro de los focos de conflictividad, y vamos a ir con los tiempos, es la contaminación de las aguas y cauces. Aquí también, en líneas muy generales, ¿qué se entiende por contaminación? El reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental define la contaminación como la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, es decir, elementos contaminantes, en concentraciones o concentraciones o concentraciones y permanencias superiores o inferiores según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. La contaminación en sí, en términos muy simples, se entiende como la presencia de contaminantes por sobre lo establecido en la norma. Entonces, esa definición quizás es media compleja porque, por un lado, requiere que para que se entienda que hay contaminación, tiene que existir una norma establecida y que esa norma se supere. Si no existe una norma que regule, por ejemplo, la presencia de, no sé, voy a inventar, ácido sulfídrico en el agua, aunque haya ácido sulfídrico, pero si no existe una norma, cuesta mucho comprobar o acreditar legalmente a lo menos que se verifica la contaminación, porque la ley nos pide que tiene que haber una superación de normas, y si no hay norma, no hay contaminación, o cuesta mucho más establecerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en países como el nuestro, donde no todos los contaminantes, no hay una regulación tan poderosa, no hay una regulación tan estricta sobre la contaminación, muchos de los episodios de contaminación cuesta poder calificarlos como tales y eso tiene una repercusión también en cómo nosotros podemos ir ejerciendo nuestros derechos para abordar los posibles cauces o perdón, las principales situaciones de contaminación. Y bueno, en línea muy general y entendiendo que pueden haber también otros aspectos, las principales actividades contaminantes que podemos identificar, en su gran mayoría, lo que se nos viene a la mente son las actividades industriales, o sea, los derrames de Quintero Puchuncaví por las termoeléctricas, eh, pero también no nos reducimos solamente a lo que son las actividades industriales, sino que también al vertimiento de residuos domiciliarios, lo que hablábamos de las empresas sanitarias también, que si bien algunas aplican tratamiento a los residuos antes de vertirlos al río, igual esas aguas no son aguas puras, y además si en una misma cuenta vamos vertiendo más arriba, en el río Biobío tenemos varias sanitarias que van vertiendo, entonces la última sanitaria ya termina en el último estado del río, ya está mucho más dañado porque viene una acumulación de contaminantes que se van dando, y por lo general una cuenca no tiene solamente una sola fuente de contaminación, o sea, tenemos industrias, tenemos sanitarias y además tenemos a los propios particulares, y también tenemos que reconocer que muchas veces las y los habitantes de los territorios también no somos tan cuidadosos con las cuencas y con nuestras reservas de agua, y también a veces ensuciamos, contaminamos, y obviamente eso genera una afectación. Y esta contaminación de agua, por lo general, podemos entenderla tanto respecto de las aguas superficiales, las aguas que fluyen, ríos, esteros, etcétera, pero también sobre las aguas subterráneas, que muchas veces también por infiltración los contaminantes pasan y contaminan el agua subterránea, lo cual también es sumamente complejo porque eso genera una contaminación del agua subterránea que en el estado en que estamos son uno de los principales reservorios de agua también. Entonces, este es otro foco de conflictividad bien complejo que se da. Eh, si revisamos un caso práctico, me quiero remitir quizás, aquí estamos volviendo un poco en los años, pero quizás les suena a ustedes lo que pasó en Valdivia, con la planta celulosa Valdivia de Celco, con esta contaminación que se dio, fue un desastre ambiental que se generó en Valdivia, donde la controversia fue desastre ambiental con descarga de residuos industriales de la celulosa en el río Cruce. Esto derivó en que de una población de cerca de 5.000 cisnes de cuello negro que había en su momento, terminaron quedando 160, porque obviamente todo el ecosistema en el cual ellos vivían se vio contaminado altamente, y la fauna de la zona no está preparada para convivir con esa contaminación. Obviamente eso tiene una repercusión y la mortandad fue compleja, o sea, esto fue un desastre ambiental. Y menciono este caso porque quizás históricamente y por lo antiguo que tiene, por la data de esto, es uno de los primeros conflictos socioambientales que se registra en nuestro país y que tiene como todos los elementos que hablamos en un inicio. O sea, a raíz de esto, y aquí basamos a los actores, obviamente está Celco como el principal responsable, como la celulosa que generó la contaminación, pero a raíz de la mortandad de los cisnes surge el movimiento ciudadano Acción por los Cisnes. Entonces aquí ya la ciudadanía, frente a un desastre ecológico,
reacciona, se organiza y decide asumir una posición activa en defensa del territorio, en particular en defensa o en oposición al desastre ambiental que se había generado. Entonces, de ahí ya está este proyecto, está Hidroaicén. Ahora quizá para nosotros es mucho más común que nosotros veamos organizaciones que defienden los territorios y que se organizan para frente a situaciones de conflictividad socioambiental, pero hace un par de años la situación era mucho menos. Entonces, por eso este es un caso bien emblemático por lo terrible, pero también porque es uno de los conflictos ya más estudiados y donde parte o se entiende que las organizaciones ya empiezan a tomar roles mucho más activos en defensa de los territorios. Entonces, es bien emblemático en ese sentido. Y bueno, los valores ambientales afectados: contaminación de las cuencas, muerte masiva de cisnes, calidad de vida de las personas que viven en torno a eso. Aquí había la contaminación, mucho mal olor, entonces bien había mucho de, de que la gente que vive en el territorio, no solamente la fauna se vio afectada, sino que también quienes viven alrededor del curso de agua que se vio contaminado, también vieron afectada su calidad de vida. Entonces ahí vamos viendo también cuáles son los principales derechos que se van viendo vulnerados, cuáles son los principales valores ambientales que se van viendo afectados. Otro foco de conflictividad que también es interesante conversar es el que mencionábamos en un inicio, o sea, actividades industriales y extractivistas que presionan el recurso hídrico. Aquí quizá, como les decía, no hay una incidencia directa en cursos de agua, en causas de agua, pero sí son actividades que por su naturaleza, por sus condiciones y por también cómo están pensadas, requieren un uso de agua excesivo muchas veces y son muy demandantes del recurso hídrico. Y en una situación de escasez hídrica, obviamente ese sobreconsumo, ese exceso de consumo de que tienen, merma a todos los otros usuarios que están alrededor también y que también quieren ocupar esos derechos. Y aquí entra mucho a conversar lo que veíamos en la clase anterior con Damaris, porque fundamentalmente son actividades que utilizan derechos de aprovechamiento consultivo, que como nos comentaba súper bien Damaris en la clase pasada, son aquellos que facultan al titular para ocupar y consumir totalmente las aguas en cualquier actividad sin devolverlas. Entonces acá estos son proyectos que se dedican a ocupar agua, a ocupar agua, a ocupar agua, pero no la devuelven. Entonces es netamente disminuir y presionar el recurso hídrico. Entonces no voy a entrar aquí a revisar un caso en particular, pero las forestales, las mineras, la agroindustria son quizás los principales focos donde estos derechos de aprovechamiento se ven más castigados y por ende la presión de la industria afecta a los otros usuarios, a las otras personas, los otros habitantes de los territorios y también de los ecosistemas por esta mirada demasiado extractivista y demasiado castigadora que tiene nuestra forma de producir en nuestro país. En torno a los glaciares, que también es otro foco de conflictividad, como les mencionaba, también no me voy a detener mucho porque no, sobre todo en temas naturales, no es mi especialidad, pero los glaciares tienen un rol sumamente relevante tanto para el ciclo del agua como para el balance de energía. O sea, por una parte son grandes reservorios de agua y por otro lado también tienen una incidencia súper presente en las comunidades costeras. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global y también por el daño que se le está haciendo a los glaciares por la actividad humana, el derretimiento de los glaciares a largo plazo va generando un aumento en los niveles del mar. Y para las comunidades costeras, obviamente, esto es una situación bastante compleja que les va a ir afectando y el escenario, sobre todo con el cambio climático y aquí Greta muy presente nuevamente, va castigando esta situación. Entonces, también la conflictividad que se va generando en estos casos es compleja. Y bueno, en Chile la situación de los glaciares no se escapa mucho de la tendencia de los glaciares a nivel mundial. Los glaciares están disminuyendo, están desapareciendo, se están destruyendo muchos glaciares y eso va a tener consecuencias sumamente graves en el mediano y largo plazo para quienes habitan los territorios más asociados a eso. Caso práctico asociado a los glaciares, también, otro caso súper emblemático, Pascualama, proyecto minero, proyecto binacional que involucraba intervenir en la provincia de Huasco, tanto por Chile como por Argentina, un proyecto minero que tenía como gran problema que, como se plantea acá, porque aquí estamos hablando de Alto del Carmen, provincia del Huasco, la controversia
la oposición de las comunidades a la instalación de este proyecto de extracción minera en zona de glaciares. Ese era el problema, que se les ocurrió poner este mega proyecto minero, tremendo, en una zona de glaciares donde los glaciares prácticamente quedaron destruidos. Entonces, eh, esta situación de afectación de glaciares también fue algo súper complejo, súper emblemático. Finalmente este proyecto fue clausurado por todos los daños que generaron los glaciares. Todavía siguen en peleas para sacarse las multas y la intención de reabrir. Esperemos que eso no ocurra, pero también fue una situación bastante compleja y que se relaciona directamente o dentro de sus principales focos de afectación están justamente los glaciares. ¿Quiénes estaban involucrados acá? Puede que nos suene el nombre, Barrick Gold, que es una empresa canadiense que venía a desarrollar este proyecto minero acá. En Chile, la minera Nevada era quien hacía la filial. El OLCA, dentro de muchos otros actores territoriales y sociales, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que asumió un rol de defensa y de hacer la oposición a este proyecto. Esto fue llevado a tribunales ambientales, la Superintendencia de Medio Ambiente también intervino. Lo que yo leía, la comunidad indígena Yaguita Huasco Latina también estuvo bien involucrada, porque ellos quizás eran uno de los habitantes más cercanos a donde se emplazaba la minera, entonces la situación de conflictividad fue compleja. Valores ambientales amenazados, glaciares, reserva de agua, el río Choyay. En general, esos son los principales elementos que se ven afectados con este foco de conflictividad asociado a los glaciares. Entonces también aquí podemos ver este otro foco que también es complejo, como les digo, está relacionado específicamente con la afectación al glaciar. Y por último, pero tampoco menos importante, por supuesto, y como les decía, voy aquí mi idea es más que nada poner en relevancia esto, más que ponerme yo a explicarlo, a desarrollarlo, quizás eso lo van a poder hacer mejor en la próxima clase. Pero algo que tampoco se considera mucho y que estimamos que igual es un foco complejo de conflictividad es lo asociado a los pueblos indígenas y la relación que los pueblos indígenas tienen con el agua. Que, no sé, yo hablaba con Damaret, hablando un poquito de esta clase y ella me decía un concepto que me pareció súper interesante, el valor del elemento que ellos ven del agua, quizás ni siquiera lo ven como un recurso. Yo mismo aquí he hablado todo el rato del recurso agua, quizás ellos, porque tenemos una visión internalizada de que el agua es un recurso que está a disposición de las personas. La visión que los pueblos indígenas tienen quizás no va necesariamente en esa línea. El agua es un valor en sí mismo, es un elemento en sí mismo que ellos tienen, entonces la vinculación que está presente de ellos para con el recurso agua también es mucho más profunda y todas las situaciones de afectaciones de los cursos de agua, la poca disponibilidad que ellos puedan tener del agua, tiene una incidencia que va más allá de lo meramente utilitario para ellos como personas o como seres humanos, sino que también afecta todo lo que es su espiritualidad. Entonces, también netamente poner en relevancia ese punto de que los pueblos indígenas también tienen una vinculación muy potente, que también se ve profundamente afectada cuando se generan estos temas y también queremos reconocerlo como un foco de conflictividad. Dicho esto, y después de haber revisado quizá todos estos focos de conflictividad, vamos a pasar a una pequeña actividad práctica y ahí vamos a abrir las palabras, vamos a dejar que quizá podamos interactuar un poquito. Vamos a realizar una actividad en Mentimeter. Voy a salirme de acá ahí les pido que si se puede compartir el link, les vamos a compartir un link por el chat para que lo puedan ingresar. La aplicación es bastante simple, ustedes pinchan el link y les va a derivar a la página de Mentimeter y ahí les va a dar la opción de que puedan ingresar a una encuesta que está planteada. Ahí les va a pedir un código, que también se los vamos a compartir por el chat para que puedan ingresar. Y el ejercicio que queremos hacer es que ustedes, dentro de todos estos focos de conflictividad que mencionamos antes, que los voy a volver a proyectar quizás para que los tengan ahí bien presentes, en todo caso les va a dar la opción de que ustedes se identifiquen. Yo lo que les pido es que ojalá se identifiquen con uno, ya sea que ustedes vivan en una zona donde exista alguna de estas focos o situaciones de conflictividad por el recurso hídrico, o bien, si es que no es su situación, o sea, si bien ustedes no están asociados a uno, en cuál se identifican, ya sea no necesariamente porque vivan o porque sean afectados o afectadas, pero sí porque tienen conocimiento, pero la idea es que cada uno pueda elegir uno de todos estos focos de conflictividad para que más o menos dimensionemos dentro de los participantes y las participantes del curso cuál es la proporción de conflictividad y cuáles conflictos se dan más, cuáles menos, y que podamos un poquito conversar en eso. Entonces, ahí no sé si se les pudo compartir el link, debiera quedar ahí en el chat disponible. Sí, está disponible como último.
mensaje. Súper. Ricardo, Entonces, no sé si Ujú. mientras los participantes hacen la actividad, te voy leyendo algunas preguntas y cosas como para adelantar, o esperamos un ratito. Súper. Vamos leyendo por mientras, hasta que demos la oportunidad de que todos y todas vayan a ir respondiendo. Ujú. Ya. Tengo dividido ahí entre comentarios y preguntas. Comentarios con respecto cuando hablaste del conflicto socioambiental. Alguien señalaba, perdón que no, al principio no anoté los nombres, después sí, que el conflicto socioambiental no puede solo ser por afectación de intereses. Ya. Luego basta con que haya expresiones diversas de diversos actores respecto a un ecosistema, espacio y bienes naturales para que exista un conflicto. Entre los actores se podría involucrar los medios de comunicación, academia u otras instituciones como ONGs. Luego viene una pregunta. No, eso con respecto a los actores. No sé si quieres comentar algo así como rapidito. Sí, o sea, solamente por supuestos. Hay muchos y muchos actores involucrados en una conflictividad. Esa era un poquito la idea y yo me puse un poquito de parte en realidad con ese ejercicio para poder reflejar justamente eso, que no vamos a poder abordar quizá todos los elementos propios del conflicto o todos los actores o actores involucrados, pero hay muchos más. O sea, los medios de comunicación, las campañas de activismo que también realizan las organizaciones territoriales son sumamente importantes y así pueden haber muchos otros actores. Nosotros mismos que somos de ONG también nos sentimos parte del conflicto desde nuestra vereda trabajando con las comunidades. Entonces, por supuesto que la diversidad de actores es bien relevante. Uh-huh. Luego, con respecto a cuando nos hablaste acerca del acceso al agua, ¿cierto? Como, pregunta, ¿en Chile no está declarado el acceso al agua como un derecho? Y luego, aparte de la pregunta, dice, pero tengo entendido que si se han rectificado acuerdos internacionales, que sí los consideran. Posteriormente preguntan, ¿qué tan seria será la escasez de agua en Chile en el futuro? Que si acaso podrá afectar la seguridad de las personas y por lo tanto ello podría producir una peligrosa situación de conflicto. Luego una pregunta, ¿qué condiciones deben cumplirse para que una comuna, localidad, región sea declarada con escasez hídrica? Y aquí me parece que fue Raquel que respondió que comparte una página de la DGA donde clasifican las zonas de extraordinaria sequía. Otra pregunta con respecto a... La primera pregunta, para ir como respondiéndola, porque la primera era... ¿En Chile no está declarado el acceso al agua como un derecho? Ya. Claro, formalmente en Chile no está declarado que el agua es un derecho humano y lo que tenemos son tratados internacionales. Por eso ahí comentábamos en torno a ese fallo que de los 100 litros de agua, la Corte para establecer la obligación de que se le garantice el agua a las personas no se pudo basar en una normativa legal chilena, tuvo que remitirse a los tratados internacionales, que de todas formas los tratados internacionales se entiende que son normativa chilena, o sea, esa es la gracia de los tratados, esa es la relevancia que tienen muchos de los tratados, el convenio 169 de la OIT y todos esos otros tratados, eh, refuerzan la normativa chilena, pero obviamente lo ideal sería que pudiéramos contar con una legislación propia, ojalá en la Constitución. Entonces, eh, es mucho más complejo exigir los derechos cuando vienen de un tratado, porque dependemos de que el tribunal quiera darle cabida al tratado versus si fuera una normativa chilena, una ley o en la Constitución, sería mucho más fácil poder exigir ese derecho. Entonces, claro, formalmente en Chile no lo hemos declarado, pero igualmente por los tratados es aplicable a nuestro país. Ahora, hay varias preguntas, quizás en honor al tiempo, porque eventualmente nos quedan 5 minutos. Tal como se ha hecho en las clases anteriores, se pueden copiar en el, digamos, en el Facebook e interactuar a través de ahí. Pero sí hay algo que no quiero dejar pasar, y es que Rocío señala que vive al lado de una extracción de áridos, a propósito de lo que nos contaste acerca de esta, digamos, de este conflicto, y pide asesoría para guiar cómo proceder, y la misma inquietud también tiene Carola Venegas. Ahora, Raquel
en el mismo chat dice que recomienda que si tienen, o sea, averiguar si es que tienen permiso en la MUNIC, sacar fotos, ver en el Google Earth y denunciar ante la Superintendencia de Medio Ambiente y a la MUNI por la actividad, en caso de no estar regulada. Y luego Carola señala que en su comuna hay una ordenanza municipal, no nos dijo la comuna, pero yo lo sé, Curanilahue, que prohibió la actividad de extracción de áridos, pero que tiene dudas si eso será legal o no. Entonces, aprovechando que tenemos también aquí entre los participantes algunas compañeras de ADEP, y que la próxima semana nos van a transmitir su experiencia, pero si puedes quizás guiar a Rocío y a Carola acerca de cómo actuar frente a este tipo de industria. Y luego ya las otras preguntas las podemos ver en el Facebook, en honor al tiempo. Sí. Bueno, yo iba a decir un poquito lo mismo. La próxima semana van a estar las chicas de ADEP, que ya un poco por cómo les ha tocado la realidad, se han ido metiendo y tienen mucho conocimiento, muchas herramientas, y también la experiencia que ellos puedan compartir va a ser súper importante y súper rica para este diálogo que justamente se está dando, y para las experiencias de quizás otros y otros habitantes que están enfrentándose a estos problemas. Entonces, pero más allá de eso, que se va a conversar en detalle la próxima semana, es un poco lo que decía Raquel, creo que fue quien le daba como algunos tips. Sí. Efectivamente, la Superintendencia de Medio Ambiente, por una parte, es uno de los actores más relevantes porque eventualmente, como mencionábamos, las plantas de extracción de áridos tienen que someterse a evaluación ambiental. Entonces puede ser que esa planta no esté con la evaluación ambiental, con los permisos ambientales, y en ese caso la superintendencia se hace presente y lo que revisa es lo que revisa es la ilusión del proyecto de la evaluación ambiental. Con eso puede suspenderse el proyecto, paralizarse y obligarse a que este proyecto tenga que ser evaluado ambientalmente, eh, donde la evaluación ambiental tiene la gracia de que permite que se puedan evaluar los impactos ambientales. Eventualmente la ciudadanía puede pedir instancias de participación ciudadana dentro de la evaluación ambiental, lo cual va entregando algunas herramientas más para, en el peor de los, bueno, no sé, que nuestro sistema funcione un poco para que los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental se aprueben. Entonces, por lo general se aprueban, pero por último en mejores condiciones, o el hecho de que pase por evaluación ambiental también permite, como se hizo con la organización de ADEP en Quinchamalí, poder impugnar los permisos ambientales y apelar a que se revoquen esos permisos. Entonces, por una parte, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene un rol relevante, y también el municipio tiene un rol relevante. Como mencionábamos, para las extracciones de árido, el municipio es quien entrega las patentes a los titulares, a quienes presentan esos proyectos, y ellos tienen que velar un poco porque el proyecto cumpla con la normativa ambiental, a lo menos para entregarles los permisos. Ahora, es difícil porque, como mencionábamos, esta es una actividad que está totalmente desregulada, no hay una legislación sobre árido, son normativas muy específicas en cada uno de los lugares o sea, en algunos lugares que establecen algunas regulaciones, como el tema de la patente, como algunos casos que tienen que ingresar a evaluación ambiental, pero en general es una actividad bastante desregulada. Entonces, en sí es súper difícil el control, y yo creo que por eso la actividad de la extracción de árido es algo que en los últimos años se viene dando tan potente, porque como está tan desregulado, hay un poco de chip libre para que las empresas extraigan y dañen los recursos naturales, que son bienes nacionales de su público, para el lucro personal. Entonces, es una situación bien, bien difícil. Y bueno, Sí. para no alejarnos porque justamente mi idea era que empezáramos a hablar un poquito de eso, estamos un poquito pasaditos con los tiempos, al menos ya estamos en el punto final, pero me interesa igual dar la palabra, ojalá si alguien se motiva a participar, que pueda levantar la manito, para que conversemos un poco de esto. Me interesa que están viendo ahí el resultado de lo que fue la encuesta, ¿cierto? Me interesa que podamos, ojalá, que me den su opinión. ¿Qué No, opinan de Ricardo, no lo esto? vemos. No No se lo ve. vemos. Tienes que cambiar la opción de compartir pantalla. Mira, yo hablando todo el rato pensando que les estaba compartiendo. ¿Puede ser ahí o no? Ahí sí, Ahí sí. Ya. se puede ver. Esto fue creciendo en la medida que cada uno y cada uno fue votando. Entonces, estos son los resultados de todas las personas que hicieron el ejercicio. Vemos que dentro de las participantes y los participantes del curso, 12 personas están asociadas o se identifican con las actividades industriales y extractivistas que presionan el recurso hídrico. Es un poco lo que hablábamos de las forestales, la agroindustria, la minería. Después, en segundo lugar, tenemos
con 11 votos o con 11 respuestas por igual, el foco de conflictividad asociado a el acceso al agua y la escasez hídrica, y también a la intervención de cuencas y cursos de agua, que era lo que hablábamos justamente de las extracciones de árido, de los rellenos de humedales, las centrales hidroeléctricas. Ahora sube a 12 en los embalses. Entonces, quizás en tercer lugar tenemos la contaminación de agua, en cuarto, todo lo que es la vinculación de los pueblos indígenas y originarios con el agua, que bueno que se hayan identificado casos en ese punto, porque quiero dar un poquito la palabra. Mi idea es que ojalá primero pueda hablar alguien que se haya identificado justamente con aquellos casos que tienen más altas votaciones. Entonces, si hay una persona que de las actividades industriales extractivistas que presionan el recurso hídrico, que quiera compartirnos, pucha, por los tiempos, para que podamos darle la palabra a otras personas también, en 1 o 2 minutitos, cuál es su experiencia, cuál es el foco de conflictividad en el que ellos viven. Si hay alguien de actividades industriales extractivistas que presionan el recurso hídrico, podamos darle la palabra. No sé si No hay se alguien que, agolpen, no se agolpen, por favor. o si es Poco que es de tiempo. alguno u otro, quizá en general cualquiera que haya pedido la palabra, que nos vaya diciendo a qué conflicto se asocia y podamos ahí compartirle para que nos comparta su experiencia, quizá. Hola, ¿Hola? Carola por acá. Em, ya que nadie habló, bueno, yo quería mencionar que yo soy de Curanilagua, como dijo Ariana hace un momento, y claro, acá la comuna está completamente rodeada de plantaciones forestales. De hecho, el 67% de la comuna corresponde a uso de terreno de plantación forestal y solo queda un 25% de bosque nativo. Así que, y aparte de la extracción de árido, que es el otro gran problema. Pucha. Bueno, la situación de Curanilahue y en general de todo Biobío y la Araucanía en torno a problemas forestales es dramático. O sea, yo creo que casi el 70% de la superficie de una comuna sea plantación forestal, monocultivo, obviamente todas las consecuencias que ya que hablamos en la primera clase, se ven súper presentes acá. Entonces, totalmente una situación bien compleja, bien crítica. Hola, Sí, ¿puedo hablar? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? Hola, gracias por los contenidos, Ricardo. Bueno, yo vivo aquí en la cuenca del río Trancura, acá en Curarrehue, y uno de los principales problemas que tiene el río es la contaminación de agua. Más que nada es por el pueblo mismo, donde no existe plantas de saneamiento de agua potable. El pueblo no tiene alcantarillado, entonces todos los Mm. residuos caen en el río. Eso es principalmente la continuación del río, pero también tiene otros, por ejemplo, los áridos, que yo no lo mencioné como tema principal, pero sí está, y yo estoy al lado del árido, por eso pregunté cómo proceder. Y también está la relación con los pueblos indígenas, porque acá está muy amenazada la cuenca por los proyectos hidroeléctricos. Entonces acá se bajaron ya, hace unos años se bajó el proyecto en Yeguarraqui, que iban a hacer un embalse, iban a hacer una represa de arriba, y la comunidad, bueno, fue un conflicto bastante ajetreado porque dividieron a las comunidades pehuenche, la que Mm. intervino la empresa, dividieron, crearon organizaciones locales para ir a favor del proyecto, se compraron a comunidades, etc, etc, y todo como proceden estos grupos económicos. Entonces, es un río que es bello, tiene un bosque nativo alrededor precioso. Aún está como creo yo, que es un diamante que no hay que contaminar, pero lamentablemente de a poco se ha ido impactando. Pero yo creo que todavía estamos al momento de detenerlo. También está la actividad de la piscicultura, más que la piscicultura, es el cultivo de ovas de salmones, y esos tienen derechos no consultivos. Entonces, de a poco se van instalando estas actividades económicas de sectores productivos que pueden alterar aún más esta cuenca que es hermosa.
Bueno, oye, gracias por la información. Lo seguiré viendo en la próxima clase. Gracias. No, gracias a ti, Rocío, por compartir. Pucha, bueno, eso que todo lo que comentas es algo que muchas veces pasa, o sea, el tema de cómo las industrias, las empresas que se instalan en los territorios, además intervienen en las dinámicas de los territorios, de las organizaciones, generan quiebres, generan conflictos internos. Esa es otra de las variables, otro de los aspectos de la conflictividad socioambiental, el quiebre también de las dinámicas sociales, del tejido social, además de todas las otras incidencias que están dándose y que, claro, lamentablemente, mientras no tengamos una regulación efectiva, mientras no tengamos una normativa, una planificación territorial que resguarde los territorios naturales y los elementos naturales de los territorios, esto va a seguir pasando, porque las industrias tienen carta blanca para poder seguir instalándose y los territorios se van colapsando, cada vez más zonas se van perspectivando como zonas de sacrificio justamente por eso, porque se permite una industria, no hay un análisis integrado de la capacidad de carga que tienen los territorios para recibir a las actividades industriales y generadoras de daños al medio ambiente. Entonces, esa carga, ese exceso, ese uno más uno, que claro, partimos con un proyecto, pero después se agregó otro, y al final después llega un momento en que los territorios ya están demasiado dañados. Entonces, no, hay todo el ánimo nomás y por supuesto que no hay que decaer y apuntar a que se pueda seguir defendiendo esa cuenca, porque es algo súper relevante. Así que, gracias, Rocío. No sé si hay alguna otra Albert, persona. ¿Sí? ¿aló? ¿Aló? Ricardo, Sí. hola, acá de ProDefensa, estamos en Pichilemu y hemos Excelente, bueno. tenido, hemos tenido 3, 4 años mucho conflicto con una laguna que posee humedal y conflicto de extracción no autorizada de agua, mucha, y relleno por una inmobiliaria, que ellos ingresaron un proyecto de muro artificial en el CEA y estamos con ese conflicto ahora. En la extracción de agua se logró parar porque las entidades están tan descentralizadas, entonces fue maratónico y por una gestión de una diputada de la región pudimos llegar al Ministerio de Medio Ambiente, al CEREMI, y que mandara a DGA a verificar la extracción, la cual fue paralizada, pero ahí volvemos a todos los derechos de agua y, y derecho de merced de agua sobre los derechos humanos del agua. Ahí, afortunadamente, DGA paralizó esa extracción no autorizada, pero ahora tenemos el problema con este ingreso de proyecto muro artificial en el CEA. Entonces estamos en ese conflicto, pero lo bueno que esta semana logramos que la municipalidad ingresara al humedal al proceso de reconocimiento humedal urbano, que es la única herramienta que teníamos para detener todas las actividades en este minuto. Eso no nos asegura de que vuelvan a ingresar otros proyectos o que este proyecto que está en el CEA lo ratifiquen, no sé, pero es una lucha continua. Eso quería contar. Gracias. Escucha, no, gracias a ti por compartir. Me imagino que ahí están como organización ahí bien activos y bueno, yo algo me ha tocado conocer la realidad de Pichilemu también, el crecimiento, la llegada de gente es notable allá, tampoco el sistema de alcantarillado es tan bueno, entonces la situación de conflictividad es bien difícil. Qué bueno que al menos en este caso algunas de las instancias estatales estén funcionando. En ese sentido, siempre el llamado es a, más allá de que quizás podamos tener opiniones en las cuales la institucionalidad a veces no responde como quisiéramos, a seguir agotando las vías, a seguir presionando. Lamentablemente en nuestro país es la única forma de ir obteniendo resultados, ir agotando las instancias, generando presión, haciendo ruido, involucrándonos como ciudadanía. Entonces, en ese sentido, yo saludo mucho ahí que ustedes estén levantando eso. No sé si queda alguien más, porque ya por la hora quizá justo. Yo, Gabriela Bulinovich, soy del norte de Chile, soy de la región de Iquique, o sea, disculpa, de Tarapacá, de la comuna de Iquique, y en el caso de que a mí me ha tocado ver como abogada siempre,
es cuando vienen las personas de etnias o de distintos pueblos que son Cariquima, que son Camiña, que son Chusmisa. Siempre existe un problema de conflicto cuando las empresas mineras sobre todo faltan el protocolo del proceso de la consulta o la participación ciudadana o la consulta indígena. La verdad es que casi siempre, y dentro de todos los seminarios, cuando se hacen estas consultas indígenas, la verdad es que las empresas mineras, por lo menos en el norte, cuando buscan hacer proyectos de salinización del agua o de lixiviación de la misma, con ácidos también, se saltan ese proceso, y a las comunidades indígenas, más que hacerle una consulta, realmente es como algo imperativo, es como, ya miren, nosotros queremos hacer esto, ¿dónde podemos hacerlo? En ningún momento se respeta todo lo que es la ley propia indígena que tienen ellos para lo que son los derechos y los recursos de agua propios de ellos. Entonces siempre se han generado en el norte ese tipo de conflictos con las personas de las comunidades indígenas, y casi siempre nosotros que hemos tenido que defender también por tomas de territorios, pasa por lo mismo, que se saltan estos protocolos, sobre todo las grandes empresas que buscan generar obviamente algún impacto o algún permiso de exploración o de explotación. Claro, ahí me imagino que tú estabas asociada a uno de los 4 casos de los pueblos indígenas o afectación a la vinculación de los pueblos indígenas. Bueno, qué bueno Claro, que salió también. soy parte de la colectiva, en sí no estoy a cargo, pero siempre estoy ayudando por la parte más que nada de investigación, de atención a la comunidad indígena, junto con traductores en lenguas también y todo lo demás. Qué bonito trabajo ahí el que hace. Me imagino que igual es complejo y claro, o sea, es justamente en relación a los pueblos indígenas, las empresas le tienen un susto grande, siempre rehuyen el proceso de consulta indígena, que es un derecho, es un derecho establecido en tratados internacionales, en el convenio 169 de la OIT, y que justamente lo que busca estos procesos de consulta es que todos aquellos actos administrativos del Estado que pudieran de alguna otra forma afectar a los pueblos indígenas sean sometidos previamente a consulta. O sea, primero tiene que ser un proceso previo, que tiene que agotarse para que los proyectos puedan ejecutarse. Entonces eso ya es una traba, por así decirlo, desde la visión de las empresas, que ellos obviamente quieren avanzar y construir el proyecto lo más rápido posible, y obviamente que se les exija consultar a los pueblos indígenas afectados, eh, es una cuestión que ellos por lo general rehuyen. Y además el convenio 169 igual establece ciertos principios, ciertas bases mínimas para que se pueda desarrollar un adecuado proceso de consulta. Entonces también aquí no es la típica tramitación que tenemos para el resto de la ciudadanía, sino que tienen que darse dentro de ciertos márgenes de buena fe, de confianza, de una cierta interacción, donde se pueda abordar acorde a los requerimientos que tienen los pueblos indígenas con sus respectivos asesores, pero igualmente el problema de la consulta indígena es que tampoco es vinculante, y ese es quizás el principal problema que se da, ya que por último que se tiene que agotar, pero nos ha pasado en muchos casos en que hemos hecho procesos de consulta indígena y el resultado de esa consulta es un rechazo absoluto de parte de la comunidad hacia el proyecto, pero como la ley lo que exige es que se haga la consulta, no exige que la consulta sea aprobada, entonces al final igual es un proceso que no tiene toda la fuerza que quizás debiera tener. Obviamente incide, porque muchas veces a través de esta consulta se logran corregir ciertos elementos que estaban muy críticos, se logra resguardar un poco la situación de los pueblos indígenas, pero todavía no tienen la fuerza suficiente para ser vinculante. Pero el tema de la consulta indígena, así como la participación ciudadana en todos estos procesos de conflictividad socioambiental, son súper relevantes porque son una de las pocas herramientas y uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía para poder dar su opinión en torno a la instalación de estos proyectos, que son proyectos que afectan directamente a sus territorios. Entonces, en ese sentido, eso también es súper relevante. Así que qué bueno que también salió esa experiencia. Eso, yo creo que quizás por los tiempos podemos dejarlo acá. Sin perjuicio de esto, lo último que quiero comentar es que, no ahora, pero sí le vamos a enviar un correo electrónico con 3 preguntitas
para que ojalá este mismo ejercicio lo podamos hacer un poquito más profundo. Les vamos a pedir que, además de identificarse en alguno de estos focos de conflicto, puedan mencionar en qué parte del territorio se ubica este conflicto y, eventualmente, si ustedes participan en alguna organización que está vinculada de alguna u otra forma a este conflicto, también la pueden mencionar. Van a hacer 3 preguntitas y la idea es que después, para la próxima clase, nosotros les podamos mostrar los resultados de eso y podamos hacer un mapeo de nuestro curso en torno a el tema de que podemos dimensionar de quienes están participando acá, cuáles son los principales focos de conflictividad y que podamos catastrarlos a nivel nacional de acuerdo a de dónde estamos cada uno y cada una participando. Así que nada, agradecerles ahí el tiempito que nos tomamos, pero nada, yo súper contento de la participación también, agradecerles ahí la paciencia y seguimos. Esto queda todavía una clase la próxima semana, así que motivarles para que participen, vamos a cerrar bien el curso y nada, dudas, consultas, seguimos disponibles como equipo para ir resolviéndolas. Por favor, no se limiten, cualquier pregunta por el Facebook la vamos respondiendo, así que nada, de verdad agradecidos de su participación, del tiempo, y dejarles súper invitados para la próxima clase que va a estar súper buena también. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, muchas gracias. Chao,